Nos habíamos quedado en algo bien interesante. Entonces, les recuerdo rápidamente cómo estaba la situación. Entonces, yo lo que queríamos demostrar un isomorfismo, ¿verdad? Que me decía que M tensor sobre A de N tensor sobre B, P, era canónicamente isomorfo a la asociatividad con el otro lado. Entonces, M tensor N sobre A tensor B. Y este sobre B. ¿Ok? Entonces estábamos en esto, pero recuerden que había consideraciones que hacer, porque entonces aquí tengo A módulos y B módulos, y tengo producto tensorial de A módulos por un lado y producto tensorial de B módulos, pero de hecho la afirmación nos decía que esta cosa es un isomorfismo canónico de B módulos. Y entonces, fíjese que esto es algo fuerte, ¿no? O sea, nos está diciendo que lo estamos considerando con B módulos y habíamos visto que en realidad, o sea, lo que iniciamos la clase es ver que en realidad qué es lo que me quería decir esto, porque estoy trabajando con estos funtores de transporte de estructuras, ¿verdad? O la restricción de escalares, como le dijimos, el transporte de estructuras, y estoy jugando con el ida y venida, ¿verdad? Verlo como A módulo y como B módulo, y estamos viendo esa cosa. Y entonces la idea de la demostración que les decía en la clase pasada era ver que uno de estos objetos, uno de estos módulos, satisface la propiedad universal del otro. Y entonces la idea que nosotros queríamos ver es ver que este objeto, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, que este 4 que está aquí, M tensor A con N tensor P, satisface la propiedad universal de el otro objeto, o sea, de la asociatividad por el otro lado. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer. Entonces, para ver qué es lo que hace, entonces me voy a tomar, sea L, como es de B módulos, entonces me voy a tomar un B módulo. Entonces, yo lo que quiero es que sea un B módulo. Nada más que aquí la nota es que como L es un B módulo, también es una módulo. Aquí, digo, hay que considerar que algo muy importante que yo tengo es este morfismo, ¿verdad? De A a B. ¿verdad? Es un homomorfismo de anillos con el que estoy dando las estructuras a todo B módulo, le estoy dando una estructura de A módulo por el transporte de estructuras dado por phi, ¿no? O por la restricción de escalares. Entonces, un B módulo, entonces también es un A módulo, y de hecho, pues es exactamente este A módulo, pero este sí, N o lo que sea, ¿no? Es L se llama. De hecho, es el L es abajo aquí. Ahora sí, el día de hoy van a tener que estar bien pilas con mi dislexia, porque como me tomé el café y estoy así, entonces, están bien pilas. Entonces, phi asterisco L es un A módulo, pero ya saben que cosa como conjunto o como grupo abeliano es exactamente el mismo. Entonces, lo denotamos igual, ¿verdad? Y entonces, de hecho, aquí a lo mejor hasta me conviene hacer la siguiente observación. La siguiente observación es que este phi asterisco que va de la categoría de módulo sobre B a la categoría de módulo sobre A, realmente, ¿qué es lo que hacía? Bueno, a un B módulo lo está mandando a esta cosa, pero como grupo abeliano es N. Entonces, digamos que es como la identidad, ¿no? Al conjunto lo manda al conjunto, lo único que estoy considerando con la estructura entidad. Y a cualquier morfismo, F de N en N', pues lo manda a esta cosa que está aquí F, pero esta cosa F realmente se comporta igualito, o sea, es también F. ¿verdad? Es también F. O sea, es lo mismo. Lo único que ahora me va a sacar los escalares de A. Ese es como A. Entonces, si se fijan, este morfismo phi asterisco es como la identidad realmente. Nada más lo único que está haciendo es que me está ayudando a pensar el morfismo y todo ahora como de A módulos. Pero tiene una reflexión interesante. Lo que me está diciendo aquí que cualquier morfismo de B módulos con transporte de escalares se vuelve automáticamente un morfismo de A módulos. ¿De acuerdo? Entonces, es una cosa que la estamos usando mucho en la prueba que yo estoy viendo, ¿verdad? De hecho, yo lo demostré explícitamente. Le dije, este es un morfismo de B módulos, entonces también es un morfismo de A módulos. Se puede hacer, ¿no? Automáticamente porque tengo este transporte de estructuras. Y de hecho, el morfismo de A módulos o la estructura de A módulo es compatible con la de B. Es lo que le decía, la estructura tanto de A como de B módulos por este transporte de escalares son compatibles, ¿de acuerdo? Entonces, esta observación me ayuda, porque siempre que yo tengo un morfismo de B módulos, automáticamente lo voy a poder pensar como un morfismo de A módulos
gracias a este transporte de estructuras, siempre y cuando yo tenga el morfismo phi de A a B, ¿no? Por el transporte de estructuras. Y sí, evidentemente, si los B módulos los estoy viendo como A módulos gracias a ese transporte de estructuras, evidentemente. Ok, entonces esta era la situación, ¿no? Yo tenía y yo quería ver, en realidad, para ver que esto sucede como un isomorfismo, y más bien para satisfacer esta propiedad, ver que este cumple la propiedad universal de este objeto, pues entonces tengo que enunciar quién es la propiedad universal de este objeto, ¿verdad? Y entonces en vez de poner a este objeto, pues tengo que poner a este, porque quiero ver que este es el que lo satisface. Y entonces, básicamente, les decía que lo que hay que checar es que este diagrama, donde aquí me voy a tomar una forma bilineal, o una aplicación bilineal, este es B. Y entonces aquí normalmente uno tiene que poner el producto tensorial de M con N tensor P, ¿verdad? Porque ese es el objeto universal, así está. Pero como yo quiero ver que es el otro el que satisface la propiedad universal, entonces aquí lo ponemos así. Y este es como A módulo. Tensor P. Y lo que me gustaría es que ver que si, por ejemplo, yo le llamo F, entonces existe una que va de aquí para acá, que se llamaría F tilde. Es lo que yo quiero ver, que existe una única o únicamente determinada por F. ¿De acuerdo? Todo el mundo, hasta ahí estamos bien, es lo que yo quiero ver. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Porque ya hemos visto que M es una módulo, y en principio no lo estoy viendo como un B módulo. M es una módulo estrictamente. Y este producto tensorial que está aquí abajo, este producto tensorial, entonces hay como varias cosas. Es un producto tensorial de B módulos en principio, pero tengo el problema que este objeto de arriba, o este producto de aquí arriba, pues solamente es producto de A módulos, no de B módulos, ¿no? Y entonces lo que digo, bueno, la estrategia va a ser primero demostrar que existe este F tilde como morfismo de A módulos, o sea que es una forma bilineal de A módulos, ¿sí? Y luego ya que vea que es una forma bilineal de A módulos, les voy a demostrar que también era de B módulos, ¿verdad? Que también ese isomorfismo era de B módulos, y entonces ya cabe. ¿De acuerdo? Sí, sí queda claro. Entonces la estrategia primero es decir, bueno, voy a construirla como de A módulos. Claro, y eso implica, para construirla como de A módulos, tú me vas a decir, es que me habías dicho que él era un B módulo. Ah, bueno, como es un B módulo, por la observación que les acabo de hacer, también es una módulo. Entonces voy a ver que este morfismo es de A módulos. Pero voy a estar jugando entre la parte de A módulos y la de B módulos. Entonces primero voy a construir y les voy a decir, ya que lo construya, es un morfismo de A módulos, pero luego les voy a demostrar que ese cuate también es de B módulos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esa es la idea. Y lo importante es que este cuate va a quedar únicamente determinado por una propiedad, ¿verdad? Y entonces ya habíamos hecho esta construcción. No sé si quieren rapidísimo, les recuerdo cómo fue que habíamos construido al phi. De hecho, lo vamos a llamar el morfismo estructural, que creo que le llamamos, díganme si no es cierto, le habíamos llamado psi, ¿verdad? Al morfismo estructural. Y entonces les había dicho, pues este psi se construía primero, rapidísimamente, yo fijo un MNM, sí, fijo un MNM, y entonces me construía esta aplicación que le llamaba psi-m, que iba del producto tensorial de N con P sobre B al objeto que yo estoy teniendo a la derecha, que es M tensor N, y luego tensor P. O sea, yo voy a construir este objeto, y este es como A módulo, y este es como B módulos. Voy a construir y lo construí, y de hecho la propiedad de este cuate era que si yo tomaba N tensor P, o quedaba únicamente determinado, no definido, quedaba únicamente determinado por la propiedad de que a estos generadores los voy a mandar a este generador. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo construimos, ¿no? Y era phi-m, era y entonces, eso fue lo que hicimos la clase pasada, justificamos que yo podría construir y era tanto B lineal como A lineal, lo vimos, ¿no? O sea, porque se le puede dar como las distintas estructuras a N tensor P. En principio lo podemos hacer como B lineal, ¿verdad? Porque este es un B módulo, este también es un B módulo, entonces al principio dijimos, este cuate es B lineal, entonces está bien, es B lineal, pero luego les demostré rápidamente que también era A lineal por la propiedad de transporte de estructuras. Aunque la observación que les acabo de hacer al principio de la clase me dice, si este cuate es B lineal, por transporte de estructuras automáticamente es A lineal. Es un morfismo B lineal, entonces de transporte de estructura se vuelve A lineal. ¿Sí? Pero lo demostré explícitamente en la clase pasada. En la clase pasada hicimos el calculito y vimos que también era A lineal. ¿Ok? Entonces este morfismo es A lineal entre estos objetos.
Y entonces luego les dije, ahora constrúyete el psi. Finalmente dijimos, ahora constrúyete el psi como fíjense, el psi va de m cruz no sé quién, o sea, de m, z, donde z ahora es un elemento en n tensor p, ¿sí? Constrúyetelo como este psi de m, pues evaluado en z, ¿sí? Y ya lo tengo, ¿verdad? Y otra cosa que mostramos acerca del phi de m es que también se comportaba bien en m, es decir, que me abría sumas de m y que me sacaba a escalares, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que era a lineal en m, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Lo mostramos, eso fue casi en eso nos quedamos. Entonces, eso implica, ¿verdad? Que el phi que yo estoy construyendo es a bilineal, ¿sí? Es lo último que vimos, ¿no? O sea, básicamente lo último que vimos es que este phi que yo construí es a bilineal. ¿Sí? Hasta aquí, ¿se acordó todo el mundo? Ahí nos quedamos, ¿no? Vimos que el phi era a bilineal. Entonces, ya que tengo el phi a bilineal, ¿verdad? De repente cambio de pantalla una y otra, y como yo no veo que estoy cambiando de pantalla, me dicen si de repente quise escribir, o parece que estoy escribiendo y no lo veo. Entonces, primero aquí, este cuate es a bilineal, ¿verdad? Entonces, este es el phi que ya les construí, apenas les construí el objeto que quiero proponer como objeto universal, ¿verdad? O sea, mi afirmación ahora va a ser que este objeto es universal, es el que satisface esta propiedad universal. Entonces, lo único que hay que decir es quién está. La única cosa que yo sí sé de phi es que este phi es alineal y queda determinado por lo que le hace a los generadores, que como ya sé que está bien definido, porque lo construí de manera completamente funtorial o de manera utilizando las propiedades universales, está bien definido, entonces queda determinado por la propiedad de que si yo hago psi de m con n tensor p, ¿verdad? Entonces este cuate pues se hace igual a m tensor n tensor p, ¿sí? Sí. Y nuevamente, si alguno de ustedes todavía me dice, ¿y para qué diste tanta vuelta si lo pudiste haber definido así directamente? ¿No? Si me hubieras dicho, es este cuate y ves que es lineal. Entonces, la vuelta que dimos es porque si yo lo defino así directamente, no hay nada que me garantice que esté bien definido, porque repito, estos son generadores, los n tensor p son generadores y no se escriben de forma única. Y yo necesito que se cumplan todas las propiedades de bilinealidad. O sea, si lo defino así, todavía me tendrías que mostrar que está bien definido y que en efecto se extiende a todos los elementos del producto tensorial de n tensor p, porque esos elementos se escriben de forma única. ¿Sí les queda claro? ¿Todo el mundo sí les queda claro esa observación? Entonces, por eso dimos tanta vuelta. Ahora yo ya sé que está bien definido y en los generadores, en estos objetos, sí está definido así. Y entonces, o sea, queda determinado así por estos objetos. Entonces ya se ve que el psi queda únicamente determinado por esta propiedad, porque es lo que le hacen los generadores, ¿verdad? Ok, entonces yo ya tengo que es a bilineal y ahora me quiero dar la propiedad universal. Ahora la pregunta es cómo definimos f tilde. ¿Cómo definimos f tilde? Entonces, f tilde, pues yo lo tengo que definir del producto tensorial de aquí para acá, para L, ¿no? Y entonces ahora tengo que hacer todavía otro show, porque si yo quiero definir un f tilde, digo, sí, yo tengo f tilde, ¿verdad? Ahora, yo quiero definir f tilde, pero ahora del producto tensorial, pero está asociado del otro lado, ¿verdad? Esto está asociado del otro lado. Entonces, si yo quiero definir algo del producto tensorial y que quede bien definido, entonces tengo que hacerlo otra vez, ¿verdad? Es decir, si me dejan escribir otra vez este diagrama aquí, no sé si a lo mejor lo puedo cortar, me regreso. Y para no reescribirlo lo voy a tener que copiar y pegar. No lo quiero reescribir. Déjenme copiarlo. Ahí está. Se pegó con un poco de basura, pero eso no hay problema. Entonces yo tengo este morfismo que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí. Pero para definir el f tilde, que es de un producto tensorial, en realidad, pues si lo quiero definir bien, lo tengo que definir o ya sea a través de una forma bilineal o de alguna otra forma en que yo sepa que lo puedo definir correctamente. Entonces, para eso yo voy a considerar esta construcción auxiliar. Es decir, pues ni modo, tengo que pasar ahora a este otro mundo. M tensor n sobre A, y ahora cruz P. Y yo tengo
un morfismo de aquí para acá, que es la forma bilineal. Ahora sí, este es el morfismo estructural del producto tensorial porque satisface esta, ¿sí? Entonces tengo este que está aquí, ¿de acuerdo? Este es el estructural. El que está aquí es el estructural, es el canónico, ¿de acuerdo? Es el estructural porque ahora sí está bien la forma bilineal con su producto tensorial. Entonces yo quiero construir este que está aquí. Pues ¿cómo le hago para construir este? Pues tendría que darme una forma bilineal de aquí hasta L que involucra este F. ¿Cómo le hago para construir la forma bilineal de aquí hasta L? ¿Sí? ¿Cómo le hago para construir esa forma bilineal de aquí hasta L que involucre a esa F? O que me diga que se va a factorizar a través de ese F. Pues voy a tener que hacer la misma cuenta que hice hace ratito, pero ahora por el otro lado, con el otro módulo. O sea, es un poco engorroso, pero espero que ahora sí se den cuenta que yo puedo construir mi forma bilineal de aquí para acá, que le voy a llamar F', ¿sí? Y este F' va a quedar únicamente determinado por la propiedad de que si yo me tomo M tensor N P, ¿a quién lo va a mandar? Pues este es bilineal, ¿eh? Este es bilineal. Esta bilineal que va para acá arriba, ¿a quién lo va a mandar? Pues lo va a mandar a F de M con N tensor P. O sea, así la defino yo para que funcione completamente como lo que tiene que ser. Ahora, ya me voy a saltar la construcción de este F'. Me la voy a saltar porque es exactamente lo mismo que hicimos hace ratito, pero ahora considerando este producto. O sea, es completamente simétrica la forma. Nada más que ahora aquí la cuestión es que este morfismo, esta F', ¿es A bilineal o B bilineal? Les pregunto. ¿Qué será, en principio? Bueno, aquí tengo la situación completamente simétrica, porque ahora P es un B módulo. Y no puedo darle una estructura de A módulo, o sea, no le estoy dando estructura de A módulo porque no estoy haciendo con A. Aunque claro, es una módulo, ¿verdad? Como esa es la ventaja de los B módulos y de los morfismos de B módulos. Todo B módulo automáticamente es una módulo. Entonces se vuelve una módulo. Este es un B módulo, este también es un B módulo, pero también es una módulo y es compatible. O sea que básicamente aquí no me importa si es de B módulos porque automáticamente es de A módulos por la propiedad de compatibilidad. O si quiere, primero la puedo definir como de B módulos, ¿verdad? Utilizando la propiedad universal de este objeto, ¿verdad? Como de B módulos, pero ya saben que todo B módulo con transporte de estructura se vuelve una módulo, entonces esta F' también es de A módulos, ¿de acuerdo? Entonces esta F' es de A módulos. Entonces esta F' queda únicamente determinada por esta propiedad. No está definida por esta propiedad, pero sí queda determinada. Para definirla y definirla correctamente tengo que repetir exactamente lo que hice hace rato, pero ahora de este lado. Ok, entonces sí queda definida, queda determinada por esta propiedad. Ahora sí ya puedo utilizar la propiedad universal de esta forma bilineal, la propiedad universal de este diagrama y esta forma bilineal para definir F tilde. Entonces ahora sí, sea F tilde, ya lo estaba diciendo, sea F tilde, la transformación o la aplicación, el homomorfismo o el ahomomorfismo que determina pues está F' que les construí. Notar que es el F' que les construí, la forma bilineal F'. Si estoy utilizando la propiedad universal del F'. Sí, hasta aquí todo el mundo me sigue. Por alguna razón no los veo, no sé si tienen su cámara apagada. Y si es así, préndanla, por favor, porque si no, no los veo. Entonces, sí, les queda claro. Entonces, esta F' queda determinada por esa propiedad universal. Entonces, esa es la que yo les digo que es esa F tilde. Esa F tilde, yo les aseguro que sí es la que cumple. Entonces, fíjense que F tilde, nuevamente por la construcción y por lo que estoy haciendo, F tilde queda determinada por lo que le hace a los generadores, o sea, por esta propiedad F tilde de M tensor N, P, digo, M tensor N, como Y de producto tensorial, ¿verdad? Entonces M tensor N, tensor P, o sea, ¿qué le hace a este objeto? ¿Sí? Pues tiene que ser igual a lo que estamos esperando que sea, o sea, es M tensor N tensor P, digo, ya ven, mi dislexia tiene que ser F de ¿cómo lo definimos? Es F de M tensor
n tensor P. Sí, no. ¿Ok? A ver. Yo quiero decir quién es f tilde en m tensor n, tensor P, y este tiene que ser igual al f de m, claro. Es decir, ser igual a f, déjenme borrarlo. F es la que es la bilineal, ¿verdad? F de coma, n tensor P. O sea, sí queda determinada por esta propiedad. ¿Sí están de acuerdo? O sea, por como está definida, tiene que ser esta propiedad, porque el f tilde, de hecho, es lo que hace, ¿verdad? Ese es el f'. El f' es justamente lo que hace, ¿verdad? O sea, este que está aquí, esta definición de f' es justamente esto, que es lo que yo quiero además que cumpla la f. Justamente la f. Entonces ya está, esta f tilde va de aquí para L. Y hace conmutar este diagrama. ¿Por qué hace conmutar este diagrama? Pues porque queda definida por la propiedad que yo quería que quedara definida, ¿no? Justamente por la propiedad que debería de cumplir, ¿verdad? O sea, de aquí para acá el F hace esto, justamente. Nada más que la construí a partir de esta propiedad, que era a partir de esta notación auxiliar, pero la construí como yo quería y satisface todo lo que tiene. La única desventaja es que ahora F tilde, como lo estoy dando, es un morfismo, es de A módulos. Así como la construí, yo le hice como morfismo de A módulos. Entonces, ese F tilde es de A módulos. Pero la afirmación es que también la afirmación que vamos a hacer es que F tilde es B lineal. ¿De acuerdo? Y entonces, para ver que ese F tilde es B lineal, lo único que tenemos que ver es que se comporta bien con la multiplicación por B. Pero ya sé que ese F tilde está bien definido. Entonces, como está bien definido, nuevamente le repito, basta que vea que esta propiedad se cumple con los generadores. O sea, que la B lineal, que me saca los escalares adecuadamente los generadores. Porque si la saca bien en los generadores y está bien definida, entonces en cualquier suma de estos generadores, voy a poder sacar la B adecuadamente, porque está bien definida. Entonces, bastaría ver que F tilde de B aplicado a un objeto como estos, o sea, M tensor N con P, se comporta adecuadamente, me saca el B, ¿verdad? Y entonces aquí es donde tengo que utilizar cómo estoy haciendo la acción de B. Entonces, hay varias formas de meter la acción de B en este morfismo, ¿verdad? O sea, lo puedo meter en la primera coordenada del producto tensorial o en la segunda, es decir, lo puedo meter en M tensor N o lo puedo meter en P, ¿sí? Pero ¿cómo lo hago para meterlo en M tensor N? Si lo quisiera meter en M tensor N, lo puedo meter al que sea, ¿eh? Y debería ser lo mismo. De hecho, ustedes pueden... Hay que ver que la estructura de B módulo, de hecho eso ya lo sabemos, la estructura de B módulo de M tensor N tensor P sí es adecuada en el sentido que multiplicación por B en la primera coordenada puede salir y meterse en la multiplicación en la segunda coordenada. Entonces, si quieren, rápidamente lo checamos. Fíjese quién es B de M tensor N tensor P. Entonces, por un lado, si yo lo meto en la primera coordenada, esto me queda, ¿cómo lo meto en la primera coordenada? Pues me quedaría M tensor B de P, porque así es como se mete en la primera coordenada, B de N, perdón. Sí, así es como se mete en la primera coordenada, ¿no? O sea, en M no actúa, B en M no actúa, solamente actúa en N porque N es un B módulo. Entonces, así es como se mete, así es la definición de la acción en este producto tensorial. Como B módulo, así se mete en esta coordenada, ¿no? Como B módulo. Y por otro lado, esto tendría que ser igual a si yo lo meto en la segunda coordenada, o sea, M tensor N, tensor BP, porque nuevamente es... Y esto justamente por la construcción de estructura de B módulo, tanto de uno como otro, así es como está definido. Entonces, estas igualdades se cumplen, ¿de acuerdo? Porque es la estructura de AB módulo compatible que tiene M tensor N, tensor P. Ese es justamente. Y entonces, ahora sí, yo podría checar que F tilde se comporta bien con estas estructuras, ya sea metiéndole en la primera o en la segunda, aquí me falta, metiendo en la primera o en la segunda coordenada, ¿no? ¿Sí? Entonces, de hecho, lo pueden verificar en ambos casos, no importa. Entonces, lo voy a meter en ¿qué les gusta? En la segunda coordenada. Ustedes háganlo en la primera coordenada. Y ahora, ¿quién es este? Por definición, ¿quién es? ¿O cómo queda determinado en estos básicos? ¿Quién es? Pues esto es F de M, ¿verdad? Coma, N tensor BP.
¿De acuerdo? Así es como acaba de terminar estos básicos. Pero F, ¿cómo se comporta? Digamos, este BP de aquí lo puedo sacar, ¿verdad? Este es F de M. Este BP lo puedo sacar, es B, N tensor BP, N tensor P. ¿De acuerdo? O lo puedo meter en la primera o lo que sea. Y ahora tengo que, como de estructura L, esto está sucediendo en L, ¿sí lo ven? Esto está sucediendo en L. Y L, ay chinga. Ya no veo cómo sacar aquí al B. F de entrada era B bilineal, ¿no? Como B módulos. No, de hecho no podría ser B bilineal. Lo habías tomado arriba como... Porque esta es es A lineal, entonces F no lo podía tomar como B bilineal. Como A. Okay. O no. ¿Cómo le hago para sacar aquí el B? Oh. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, sí, creo que lo que tengo que hacer es meterlo más bien en la primera, o sea, aprovechándome que ya sé que son iguales, lo tengo que meter en la primera coordenada, sí, esa era la onda. Por quererlo meter en la segunda coordenada, no me está saliendo, pero la onda está justamente ver en donde tengo la estructura doble, tanto de B módulo como de A módulo, ese es el chiste, ¿no? Ver donde tengo la estructura de B módulo y la de A módulo. A ver, de todas maneras eso me va a implicar que lo voy a poder sacar. Si yo lo hubiera metido a la primera coordenada, me queda exactamente lo mismo, de hecho. Porque el B me va a quedar multiplicado aquí. ¿Y cómo le puedo sacarla? Tu F saca a escalares de A, ¿no? Nada más. Puedo sacar escalares de 1. No lo puedo creer. O sea, yo tendría que ver que esto lo puedo sacar como morfismo de B módulos. Entonces el argumento que yo tenía aquí, que esto lo podía sacar como B, o sea, lo que yo tenía aquí escrito es que yo puedo escribir B por F de M N tensor P, pero eso no, ahorita no veo por qué. ¿Ustedes ven? ¿Por qué sí lo puedo sacar? El B no lo... Yo estoy más bien un poco confundida al respecto porque, o sea, nosotros empezamos con F que era A bilineal y de entrada íbamos a ver que tu F tilde era A bilineal para después verlos como B módulos. Y entonces ver que en el inducido como B módulos ya era B bilineal. Ya era B lineal, perdón. Ajá, y eso es lo que tenemos, ¿no? Hasta ahora. O sea, primero F, aunque él es un B módulo, lo puedo ver como una módulo. Y lo que estoy diciendo es que este F es A bilineal. Eso sí lo demostré, ¿no? O sea, digo, es A bilineal, entonces el F tilde que yo estoy construyendo aquí es A bilineal, pero les quiero decir que también es B bilineal. Digo, B lineal. Este F tilde es A lineal porque este es A bilineal. Entonces yo quiero ver que este satisface la propiedad universal de esta. Digamos que este es el objeto universal, entonces para cualquier forma F bilineal, entonces puedo construir este. Entonces lo construyo, pero lo construyo gracias a la estructura de A módulo que tiene este, no la de B módulo. Aunque aquí lo construí gracias a la estructura de B módulo que tiene este. Entonces digamos que este F' en principio es
B bilineal, esa es la razón. Sí, esa es la razón. Este F' sí es B bilineal. Y también es A bilineal, pero es B bilineal, ¿de acuerdo? Esa es la razón. Este F' es B bilineal por construcción, pero también, como es B bilineal, entonces también es A bilineal. Entonces es lo que me permitía hacer la conjugación. Pero este F' es en principio B bilineal. Si les queda a todo el mundo, hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, como este F' es B bilineal, entonces resulta que F tilde, F' es lo mismo que F', o sea, es lo mismo que F, pero también es lo mismo que F'. Entonces, la razón por la que yo puedo sacar el B, regreso aquí, la razón por la que yo puedo sacar B es que este, de hecho, es igualito, eso es lo que me faltó escribir en mi nota, que esto es igualito a F' de M, B, N tensor P, de acuerdo al diagrama que yo le estoy poniendo. Es exactamente, y ahora sí, F', además de ser, es B bilineal y es A bilineal, ¿sí? Es F', es B bilineal. Entonces, como este es B bilineal, entonces este ya me queda B de F' de M con N tensor P. Pero el F' se comporta exactamente igual que F en estos elementos. No hay, o sea, esto es lo mismo que B por F ahora. Hay una mosca que está molestando. Por F de M con N tensor P. ¿Sí? Y entonces ya eso demostraría que en efecto, F tilde. F tilde. Aquí va F tilde. No, aquí sí va F, o lo que sea. De hecho, aquí lo que realmente quiero escribir es lo siguiente. Este no es este, sino es F', entonces esto es igual a F tilde de M tensor N tensor P. Sí, estoy utilizando los dos diagramas, ¿no? El de arriba y el de abajo, aprovechándome que ambas, tanto F' como F normal, quedan bien determinadas por su acción en estos generadores. Y entonces la cosa es que en el F' sí puedo sacar los B escalares, ¿de acuerdo? Entonces, si me permiten, regreso a la página anterior para ver el diagrama nuevamente y lo repetimos. Aquí se los enseño el argumento. Entonces, yo construí esta F como A lineal, aunque L sea B módulo, entonces es A bilineal, porque M es solamente A lineal, ¿no? Entonces yo construyo F, tengo este morfismo que lo construimos, y les digo, este cuate que está aquí es el que yo propongo como el objeto universal, ¿verdad? Entonces, para eso me tomé un B módulo, pero lo estoy pensando como una módulo, y les voy a construir este F tilde que va a ser A lineal, ¿de acuerdo? Este F tilde, y luego les voy a mostrar que también es B lineal, F tilde, pero para dar este morfismo F tilde, pues lo necesitaba construir a partir de un producto tensorial. Pero es un producto tensorial aquí, ¿verdad? Como B módulos. Entonces, para dar este F tilde adecuadamente, pues me conviene construir una forma B bilineal de aquí para acá. B bilineal, para que yo entonces lo pueda dar en términos de este producto tensorial. Entonces, dar un morfismo de aquí para acá, como B módulos, es lo mismo que dar una forma B bilineal de aquí, no una aplicación B bilineal de aquí para acá. Entonces, eso fue lo que les hice. El F', les dije, la construcción de esta no la hacemos, pero es simétrica completamente a lo que acabamos de hacer. Nada más que ahora con B bilineal. Entonces, les queda esta aplicación, queda únicamente determinada por esta propiedad, ¿de acuerdo? El F', ¿de acuerdo? Y les queda, aquí a lo mejor debería poner F', ¿verdad? Les queda determinada por esta propiedad. Pero una nota importante es que es B bilineal, o sea, por construcción es B bilineal este F'. Ahora nada más que sea B bilineal está bien, eso me va a implicar que este F tilde que estoy construyendo es B lineal, pero toda forma B lineal por transporte de estructuras es A lineal. Pero en principio esta es B lineal por la construcción, es B lineal, y la construcción, la B linealidad viene de verla como la que proviene de F'. F' es B bilineal, entonces es B lineal. Este F' es B lineal. Ahora, en principio, ser B lineal también es A lineal, y de hecho, porque como queda únicamente determinada, entonces me hace conmutar este diagrama como a módulos, pero entonces también ahora hay que ver que es B lineal, pero ya sabíamos que es B lineal porque se construye a partir del F'. Y entonces, lo que hicimos en la demostración es justamente ver esa propiedad de B linealidad. Lo meto yo en donde sea, no importa, me queda que esto, por el primer caso, es F de esta cosa, que es F de pero también lo pude haber visto como F' de esa cosa, porque el F' también cumple la conmutatividad del diagrama, también queda definir exactamente en los mismos términos, y el F' si es B bilineal, entonces puedo sacar la B', y entonces ya me queda lo que yo quería, ¿de acuerdo? Entonces es B bilineal, que de hecho la B bilinealidad pues, se obtenía desde acá. O sea, lo único que había que ver es que esta F conmuta realmente también con el diagrama de arriba, pero eso conmuta porque queda esta únicamente determinada por la propiedad de que esto lo manda a este. ¿Sí? Que es lo mismo que el otro, exactamente lo mismo que el otro.
Bien. ¿Sí les queda claro? Pues creo que sí, ya con eso queda demostrado entonces, después de dar un montón de vueltas, que en efecto, regreso aquí a lo que queríamos, que en efecto este objeto, la idea es que este objeto satisface la propiedad universal de este. Y como los isomorfismos, como los objetos universales a los que se satisface la propiedad universales son canónicamente isomorfos, entonces concluyo mi isomorfismo que tengo aquí y además concluyo que es un isomorfismo canónico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no, más o menos? ¿Sí? O sea, creo que sí. Sí, sí, está bien. Entonces, revísenlo con calma, pero está, o sea, sí está bien. Así es. Ahora, el comentario que yo les hago, que ustedes ven el libro, como lo hace, no es con esta propiedad universal. O sea, el libro que lo tiene simplemente define básicamente así. O sea, define un isomorfismo entre estos dos directamente. O sea, define un isomorfismo entre este y este directamente. Diciendo, bueno, para los generadores lo puedo mandar de aquí para acá. Dice, hay que ver que está bien definido. Pero para los generadores lo mando para acá, y luego te doy uno de regreso, también en términos de los generadores. Y dice, bueno, estos se pueden ver que están bien definidos, básicamente, y entonces la composición me da la identidad, y entonces esto me da un isomorfismo, y como queda determinado por su acción en los generadores, entonces es canónico. ¿De acuerdo? Pero entonces digamos que el libro se salta todo este show, digamos, lo pone así como rapidísimo. Les digo, para mí esa es una notación un poco satisfactoria, aunque sabemos que sí va a funcionar, o sea, que justamente sí va a funcionar, pero se está faltando toda la parte de la justificación, que en efecto me puedo ir por A lineales y B bilineales y toda esa situación. Entonces, bueno, había que hacerlo de alguna manera. Y había que hacerlo, algunos les digo, repito, al menos una vez en la vida hay que hacer estas cosas con lujo de detalle y utilizando realmente las propiedades universales para garantizar que son isomorfismos canónicos y todo lo demás. Bueno, vamos a seguir. Corolario. Entonces, el corolario es qué es lo que pasa cuando yo cambio, a uno de esos módulos por B. Y entonces, el corolario es que es, bueno, ya saben, phi, mi homomorfismo de AB. Entonces, en particular, B es un A módulo, y entonces puedo utilizar la misma proposición, pero ahora con B. Entonces, lo que me está diciendo esta proposición es que este corolario es que si yo hago el producto tensorial con B, como viendo a B como un módulo, y hago el producto tensorial ahora con N, esto me da un isomorfismo canónico, con M tensor a N. Y esta cosa se llama la simplificación por B. Esta isomorfismo es la simplificación por B. O sea, le simplifico B, o la simplificación de B, no sé cómo quieran. Entonces, justamente este es un corolario de lo anterior inmediato, ¿verdad? Porque lo voy a poner aquí rapidísimo el argumento. Entonces, aquí la demostración. Pues porque justamente por lo que acabamos de ver, tensor N, como un... Lo voy a escribir aquí abajo, perdón por el desastre. ¿Sí? Esto, así está, ¿no? Entonces, por la asociatividad, este es B. Por la asociatividad del corolario anterior, esto se vuelve M tensor a B tensor N, de manera con un isomorfismo canónico, ¿verdad? Pero luego utilizo otro isomorfismo canónico, y ahora como B módulos, ¿verdad? Como B módulos, B tensor N, como B módulos es N, nuevamente es un isomorfismo canónico, y entonces esto se vuelve M tensor A con N. Por ahora la estructura de B módulo por su producto tensorial. Y bueno, noten que aquí le puse iguales, ¿verdad? En vez de isomorfismos, porque son isomorfismos canónicos. Habíamos quedado que vamos a confundir nosotros los isomorfismos canónicos con los símbolos de igualdad. La verdad es que es mucho más cómodo. Es decir, para hacer geometría algebraica, para hacer geometría o para hacer álgebra conmutativa, realmente conviene ponerle iguales porque son como lo mismo. Les digo, esto de que sean objetos universales o que estos isomorfismos provengan de isomorfismos canónicos o de las propiedades universales, hace que sean prácticamente indistinguibles cuando yo cambio uno por el otro. Entonces, vamos a hacer este abuso de notación porque la idea es que cada que yo diga una propiedad de uno de estos módulos, lo puedo sustituir por una de las propiedades del otro que es canónicamente isomorfo, ¿no? En general esto va a pasar. Entonces se va a cumplir toda la misma situación. Pues al menos en esta categoría, en estas categorías,
lo podemos sustituir uno por el otro sin miedo a que nos equivoquemos, ¿no? Por ahí, entre los documentos que les mandé, hay discusiones al respecto, ¿no? Discusiones que hacen como énfasis en que, bueno, sí, canónicamente isomorfo no es que sean iguales, ¿no? Hay como casos en que, pero hay casos en los que hay que ser muy cuidadosos, pero finalmente se llega a que sí, ¿no? O sea, que finalmente sí es como lo mismo, pero hay que, con sus determinadas reservas. Pero yo digo que sin miedo al éxito, los isomorfismos canónicos aquí los vamos a notar como iguales y trabajarlos como si fueran iguales, ¿no? Y eso, la verdad es que nos facilita mucho la vida. A lo mejor los argumentos de repente van a estar son un poco flacos, si somos muy estrictos, muy formales, pero la filosofía de todo esto es que a fin de cuentas, si yo me voy a lo más formal como ahorita, o sea, tratando de demostrar todo con la propiedad universal y con lujo de detalle, se puede, ¿no? Finalmente se puede lograr. Ok, entonces, es una nota interesante esta simplificación de escalares. Ok, ahora sí ya pasamos a lo que sigue, que sigue siendo la álgebra conmutativa. Me gustaría que participaran, ¿no? Sin miedo, ¿no? Los estudiantes, también los de la UNAM, que les había pedido por favor a los de la UNAM a todos, de hecho, que prendan sus cámaras para que los pueda ver y que sepa, porque justamente también, por ejemplo, Carlos y no sé quién, ¿dónde está este otro chico de la UNAM? Bueno, Carlos es del CIMAD, pero el otro chico de la UNAM que está inscrito al curso, que se va a inscribir al curso, pues también me interesa ver cómo van ellos, entonces necesito ver sus caras. Hay que tener cuidado porque aquí hay gente que ya sabe lo que le estamos hablando, ¿verdad? Y entonces, de repente es fácil para el profesor irse con la gente que ya sabe lo que le estamos hablando. Entonces, sí requiero verlos a los que son los estudiantes para que me vayan, o sea, para que ir moderando la situación, ¿no? O sea, que vayamos viendo si tengo que explicar más algo o si me está quedando claro, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, ahora vamos a ver esto de esta propiedad de exactitud del producto tensorial, o vamos a ponerlo así, exactitud derecha del producto tensorial. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Déjenme lo subrayo. Ay, me salió un colorcito que quería. Entonces, exactitud derecha del producto tensorial. Y entonces, sea a un anillo conmutativo con uno, o sea, son las mismas hipótesis que siempre, y ahora lo que vamos a tomar, vamos a trabajar en la categoría de A módulos. Entonces, sea a un anillo y mod A, la categoría de A módulos. Entonces, yo lo fijo aquí, todos mis módulos y todo esto. Ahorita, por lo pronto, vamos a estar trabajando en esta categoría de A módulos, ¿eh? Aunque diga yo lo contrario. Entonces, cuando yo diga un módulo, realmente estoy pensando en un módulo. ¿Ok? Entonces, una definición. Entonces, una sucesión, un complejo, vamos a empezar con un complejo. Un complejo de A módulos, o de módulos, es una sucesión de módulos MI indexados en un cierto conjunto de índices junto con homomorfismos, por supuesto homomorfismos alineales, también es phi de MI a MI más 1. De hecho, sí, el conjunto de índices en donde quiero que sea, o sea, quiero que sea un conjunto linealmente ordenado. O sea, el conjunto de índices sí tiene que ser linealmente ordenado, y entonces vamos a pensar que lo estoy haciendo en los enteros, ¿verdad? De hecho, incluso más que linealmente ordenado, que sean los enteros, digamos, o los naturales, los enteros, digamos. Sí requiero, además, que sea discreto. Hay generalizaciones, ¿verdad? O sea, hay generalizaciones, lo puedo generalizar para que no sea discreto y que pueda tener, por ejemplo, mejor como los reales, uno para cada real y tener definido en términos de categóricos, pero no nos vamos a meter con eso. Entonces, nos voy a tomar indexado por los enteros, tal cual, ¿no? Entonces, hizo los enteros, por lo tanto, entonces, en efecto, puedo sumarle uno, ¿no? Sin problemas. Entonces, tengo los homomorfismos phi de ahí m más 1, pero ¿con qué propiedad? Lo tal es que si los compongo, es decir, si yo primero aplico phi i y luego lo aplico con phi i más 1, pues esto me da 0, ¿verdad? Y entonces,
básicamente lo que estoy diciendo es que la imagen de phi i pues se queda adentro del kernel de phi i más 1, ¿no? ¿Sí? Eso es un complejo. Un complejo es una sucesión de módulos junto con morfismos que cumplen esta propiedad. En términos geométricos o en términos de diagramas, ¿verdad? Que es lo que les digo, que los diagramas de repente nos empiezan a hablar. Yo lo que voy a tener es, por ejemplo, i menos 1, aquí voy a tener mi, luego mi más 1, y así me sigo, ¿verdad? Uno por cada entero, entonces aquí le tocaría el morfismo fi menos 1 y fi. ¿De acuerdo? Entonces así se representa un complejo normalmente, y los complejos pues, se ponen a veces, se les ponen nombres. Entonces, por ejemplo, yo le podría llamar C de complejo. Entonces mi complejo y la propiedad es que la composición de dos de ellos consecutivos me da 0, ¿verdad? El morfismo 0. ¿Sí? En módulos no hay problema, ahí está, ¿no? Ese es el morfismo 0. Entonces, vamos a decir que, decimos que C es exacto en I, o en la iésima entrada, si además se cumple, pues que se tiene que la imagen de phi i es exactamente igual al kernel de phi i más 1. De phi es exactamente igual al kernel de phi más 1. ¿Sí? O sea que no nada más es un complejo, sino que es un complejo que además se cumple la igualdad. Entonces decimos que C es exacto en I, si es eso. C es exacto a secas, si es exacto para todo I. Y entonces un complejo que es exacto se le llama una sucesión exacta. Y en este caso lo llamamos sucesión exacta. ¿Ok? Pues ya, tenemos aquí varias definiciones, lo que es un complejo, lo que es una sucesión exacta. Y ahora aquí un ejercicio, más que otra cosa. Recuerden que los ejercicios son para irse haciendo básicamente de una clase a la otra, ¿no? Para la siguiente clase esperaría yo que los ejercicios ya lo hayan hecho. Entonces en una de esas les digo, a ver, Luis, hazme este ejercicio. Y el que está tomando notas ahora, que es Carlos, ¿verdad? Esta parte de álgebra conmutativa la va a tomar Carlos, nada más esta parte, ya luego les va a tocar a los demás, ¿verdad? Sobre todo a los estudiantes. Que lo vayan escribiendo en LaTeX. Entonces hay que ir poniendo también los ejercicios durante el texto, ¿no? Y ¿qué les iba a decir? Después también les voy a dejar ejercicios concretamente, ¿no? O sea, les voy a dejar tarea con ejercicios que hay que agregarle a los ejercicios que vamos dejando durante la clase. Entonces el ejercicio es que pues, consta de varias partes, ¿verdad? Que vamos a ponerle 0, m, n, exacto. Si solamente si f es inyectivo. ¿Sí? Entonces, que sea exacto quiere decir que es exacto en m, ¿va? Básicamente, pues, es lo único que puedo decir. Aquí que es exacto en m si es inyectivo. El otro es pues, el equivalente, que m, n, f, 0 exacto, o exacta, si solamente si f es sobreyectivo, para módulos, siempre para módulos. La siguiente es que esta, 0, m, n, 0, f, exacto, si solo si f es un isomorfismo, lo cual es inmediato por lo anterior, ¿verdad? Finalmente vamos a ver que 0, m, n, ¿cómo le llamamos? Vamos a poner como siempre, le ponen m', m bi'prima, 0, exacta,
si solo si, vamos a ponerles nombres, F y G, si solo si F inyectiva, G suprayectiva, y la imagen de F es igual al kernel de G, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, tiene algunas otras equivalencias, por ejemplo, que cosas que tienen que ver con el kernel, con ciertos cocientes, ¿no? Con cocientes, que ya no lo voy a escribir, pero es típico, lo típico de teoría de grupos, ¿no? Entonces, este es un ejercicio. ¿Hay alguien aquí que no haya visto sucesiones exactas? ¿O que no esté familiarizado con estas cosas de sucesiones exactas? Pues ya todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo ha visto y lo sabe y lo puede hacer. Y los de la UNAM también, o sea, ustedes que tomaron clases, sí, ya sé, pero el otro chico que está aquí de la UNAM también. No está, no está. Se salió, creo que lo vi entrar, pues salió. Bueno, está bien. Entonces, creo que todo el mundo hasta aquí tiene esto perfectamente claro. Y entonces ahora lo que quiero es ver la propiedad del producto tensorial, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a considerar, lo voy a poner, el funtor, lo voy a poner como proposición, ¿no? Proposición. El funtor tensor AM es exacto derecho. Y entonces les digo qué quiere decir eso. Es decir, que para cualquier A módulo N, y para cualquier, perdón, no es para cualquier A módulo N, para cualquier sucesión exacta de A módulos de la fórmula, de la forma. Para cualquier sucesión exacta de A módulos de la forma, vamos a llamarlo N'0. Entonces, que sea exacta, ya sabemos qué es lo que quiere decir, ¿verdad? En particular, pues vamos a ponerle aquí G. Quiere decir que este cuate es suprayectivo, y de hecho le podría poner aquí tal cual así. Vamos a hacerlo así. N', así. F. Entonces, para cualquier sucesión exacta de este tipo, ¿sí? Para cualquier sucesión exacta de este tipo, entonces, si yo hago el producto tensorial con M, entonces me va a quedar N' tensor M, y luego me va a quedar N tensor M, y luego me queda N bi'prima tensor M, y luego si también lo aplico, como es funtor, ¿verdad? Me va a quedar 0 tensor M, porque me queda 0. Y ahora les tengo que decir quiénes son estas aplicaciones que está arriba. De hecho, estoy tratando de definir el funtor, ¿verdad? El funtor producto tensorial con M, a cada módulo N' me lo manda N' tensor M, o a cada módulo N me lo manda N tensor M, ¿verdad? Ahora, así es como funciona en los objetos, pero ¿cómo funcionan los morfismos? Pues los morfismos lo van a mandar a F tensor la identidad en M, ¿sí? Entonces, F tensor la identidad en M, y aquí también, ahora nada más como notación, para no estar cargando tanto tensor, este se denota como Fm, que es el producto, o sea, básicamente es F, pero ahora visto extendiendo los escalares por M, si quiere. Y entonces aquí me quedaría Fn, aquí me quedaría Gm, ¿de acuerdo? Y me quedaría 0. Y entonces lo que me dice, entonces, esta sucesión con estos Fm y Gm es exacta. Y de ahí justamente viene lo de exacto derecho. Por eso se dice que el funtor es exacto derecho, porque cuando me tomo una sucesión exacta de este tipo, donde tiene el 0 por la derecha, digamos, de este tipo, ¿verdad? Entonces, cuando hago el producto tensorial, me sigue quedando una sucesión exacta de este tipo. Y entonces eso quiere decir, eso es lo que quise que sea exacto derecho, el funtor es exacto derecho, ¿de acuerdo? ¿Sí? Queda claro cuál es el funtor, ¿verdad? El funtor es el que a cada módulo N hago el producto tensorial con N, y el morfismo FDM, pues el que me manda FDM, donde FDM es ni más ni menos F tensor la identidad. Y ustedes verifican que es un funtor, ¿verdad? Manda la identidad y la identidad, se comporta bien con las composiciones, etc. Entonces, este es un funtor y este es exacto derecho. Esta es una propiedad muy importante del producto tensorial, muy, muy importante. Y además con una interpretación geométrica muy interesante.
¿sí? Entonces, ¿hacen la demostración o la hacen ustedes? A ver, yo les voy a dar las ideas de la demostración. A ver, entonces, fíjense, decir que esta cosa es exacto, ya sabemos por el ejercicio que les estoy diciendo hace rato, quiere decir que por un lado GM es suprayectivo, ¿verdad? Y que por otro lado la imagen de FM es igual al kernel de GM. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que la imagen de FM es igual que el GM y que GM. Entonces aquí hay que verificar dos cosas, que GM es suprayectivo y que la imagen de FM es igual al kernel de GM. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice la exactitud. Notar que esto no quiere decir, ¿verdad? Eso no quiere decir que me preserve inyectivo, es decir, que si yo pongo la sucesión exacta corta, no les dije, ¿verdad? Estas se llaman sucesiones exactas cortas. ¿Sí? Si yo tengo una sucesión exacta corta y le aplico el funtor tensor con M, no quiere decir, no se tiene que preservar esta flecha, por lo tanto F no tiene por qué ser inyectivo. Aunque de entrada sea inyectivo, F no tiene por qué ser inyectivo. De hecho, eso va a ser también uno de los ejercicios, que vean que no es cierto, que esté inyectivo. Pero, bueno, lo que hay que ver es, por un lado, que hay que ver que GM es sobre. Y dos, hay que ver que la imagen de FM es igual al kernel de GM. ¿De acuerdo? Esas son las cosas que hay que ver. La primera es casi inmediata. Y la razón de que es casi inmediata es que pues bastaría ver que todo generador tiene una preimagen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso no hay nada de... Sí basta ver que todo generador... Entonces yo me tomo n bi'prima tensor m. Este es quién. La imagen de quién. Yo digo que pues este es fm. ¿De quién? Digo gm. Digamos que G es supra, ¿no? Sí, entonces como G supra, ¿verdad? Entonces GM, yo digo pues que de n tensor m, con n quién, con G de n igual a n bi'prima. Y yo sé que esto lo puedo hacer justamente porque G es suprayectivo, ¿verdad? Entonces, pues ya está, o sea, ese era lo único que me bastaba, ¿no? Y esto es porque G es suprayectivo, ¿no? Y ahora, la forma de ver, aquí nuevamente vamos a hacer la reflexión, la forma de ver que es que la imagen es igual al kernel, ¿verdad? Que es la parte 2. Fíjense, me regreso aquí a este diagrama. Entonces yo lo que quiero ver es que la imagen de este monito es el kernel de este monito, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero ver. Que la imagen de ese monito es el kernel de ese monito. Pero aquí está como, si lo intento hacer como directamente, voy a encontrarme en ciertos problemas, porque la imagen de ¿quién es? ¿Verdad? O sea, no es nada más la imagen de los generadores. Este cuate pues tiene un montón de sumas, entonces tiene la imagen, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, si yo en lugar de decir quién es la imagen o tomarme cualquier elemento en la imagen de esta cosa, pues entonces está padre y ya luego lo compongo con Halo, que es los generadores. Eso a lo mejor se puede hacer, pero creo que no es la mejor estrategia. La mejor estrategia es utilizar una de estas equivalencias, ¿verdad? De que quiere decir que, lo que quiero ver es que básicamente que la imagen cumple la propiedad del kernel, o que cumple la propiedad universal del kernel, o cumple una de estas propiedades universales. No sé si ustedes ya leyeron el libro de Bakil, y entonces ya están viendo lo que es un kernel y qué es un cokernel y qué es la imagen y qué es un cociente. Entonces lo ideal para mí, que me encanta estas cosas de propiedades universales y estas cosas, sería ver que la imagen cumple la propiedad del kernel, la propiedad como universal del kernel. Es que de lo contrario, de verdad, trabajar con productos tensoriales y ver lo que es esa composición con los elementos, se vuelve altamente... Híjole, estás haciendo las cosas bien porque tienes que ver que todo lo que estás haciendo está bien definido. Y entonces, básicamente lo que yo les propongo es ver una cosa equivalente. Entonces, verificar qué es eso, ¿no? Lo que diga que la imagen cumple la propiedad del kernel. Y vamos a ver que entonces m, aquí yo lo puse al revés, es n tensor m sobre a módulo la imagen módulo la imagen de F, ¿verdad? La imagen de FM. Sí, es verdad, la imagen de FM está bien. Ajá. Esa es la propia. Quiero ver que cumple la propiedad del kernel. Y
quiero ver que este es isomorfo, ¿no? Que es isomorfo con la aplicación natural a n' tensor. Tensor M. O sea, quiero ver que la aplicación natural de aquí para acá es un isomorfismo. Sí, esa es la que yo les estoy sugiriendo. Aquí, a ver, vamos a ver, ¿no? O sea, fíjense, regreso para que entendamos por qué eso basta, ¿no? A lo mejor es claro para ustedes, pero como este es su proyectivo, digamos, como si ya demostré que este es su proyectivo, entonces este objeto es isomorfo a este módulo, el kernel, ¿de acuerdo? Y entonces, de hecho, ese es un isomorfismo canónico, queda determinado módulo del kernel. Y lo que le estoy diciendo es que lo que vamos a ver es que en vez de poner el kernel, yo pongo la imagen, va a quedar determinado por eso. O sea, en vez de poner este módulo, el kernel de GM, que me quede que es isomorfo a lo que voy a ver es que este módulo en la imagen me da ese isomorfismo. Y eso, digamos, esta propiedad de que este módulo del kernel es isomorfo a para morfeos proyectivos, determina al kernel, de hecho, determina el kernel. Esa es como la propiedad universal, básicamente, del kernel. Eso determina el kernel. Entonces, si yo veo que la imagen satisface esa propiedad, entonces la imagen tiene que ser igual al kernel. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, digamos que en términos de teoría de grupos, piénsenlo como teoría de grupos para que no lo piensen en términos de categorías. No lo piensen en términos de categorías. El kernel es el único objeto que me cumple, que me da un isomorfismo cuando este morfismo es proyectivo. ¿Va? Es el único objeto, el único grupo que me da este isomorfismo cuando tengo ese morfismo proyectivo. Entonces, pues en vez de que ver lo que el kernel lo satisface, lo veo que es la imagen, y como la imagen está dentro del kernel, ya está. Entonces lo que les digo es que ver este isomorfismo, que es lo que yo quiero, donde este morfismo que aquí es el inducido, por cierto, ¿no? Es el GM, es la clase, es el GM, ¿verdad? Es o sea, este morfismo está bien definido de entrada porque la imagen de FM está dentro del kernel, entonces yo puedo definir este morfismo. Ahora, que sea su proyecto o que sea un isomorfismo, eso ya es otra historia. Pero este es el inducido por GM, digamos, es el inducido por GM, que está bien definido, ¿no? Porque los elementos de la imagen seguro van a cero, entonces este está bien definido. Si es isomorfo, entonces tiene que ser el kernel. Ahí está, eso no hay de otro. Entonces, para verificar esta cosa, yo digo que es un poco más fácil que hacerlo por elementos. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver que este cuate es isomorfo a un producto tensorial, ahora puedo utilizar la propiedad universal de este producto tensorial para ver que este lo satisface. ¿Sí? Entonces van a decir, híjole, de todas maneras será Chana Juana. Bueno, yo digo que eso es más seguro que hacerlo por elementos y tratar de construir por los elementos y bla, bla, bla. Entonces estoy utilizando como dos propiedades importantes categóricas. Una es la propiedad de los kernels, que lo que, bueno, sucede en grupos y en módulos, eso yo lo sé de mi curso de álgebra 1. Y bueno, las propiedades universales, que lo sé de mi curso de álgebra conmutativa o de esta clase, ¿no? Ya vimos todo lo que requerimos para poder hacer este isomorfismo. Entonces, demostrar este isomorfismo equivale a demostrar que este objeto satisface la propiedad universal de este producto tensorial. Entonces, para avanzar, me gustaría que esto lo intentaran ustedes. Yo creo que igual lo hago yo, se me va a ir toda la clase y no lo van a aprender la propiedad, no se van a internalizar la propiedad universal si no lo intentan. Entonces sí hay que internalizar. O sea, la idea ya quedó, ¿verdad? A todo el mundo le queda claro cuál es la idea de la demostración, o cómo yo sugiero que lo hagan, o más bien, cómo yo les pido que lo hagan, más que les sugiero, les pido que lo hagan con la propiedad universal. Si ustedes lo intentan y lo hacen, van a ver cómo van a empezar a internalizar estas propiedades universales, estas cosas, punto tensorial. E insisto, de repente los mismos diagramas empiezan a hablar, ¿no? Eso es parte de empezar a establecer el lenguaje con los diagramas, ¿no? Con los cocientes y eso. Entonces, aquí, esto es tarea, ¿no? Tarea para la siguiente clase. Tarea para la siguiente clase. Ver ese isomorfismo. Creo que todo mundo sí fácilmente se convenció, ¿verdad? De que si esto satisface este isomorfismo, entonces este tiene que ser el kernel, ¿no? Eso es más fácil de verlo porque en teoría de grupos y en todos lados tenemos eso. Ok, entonces esa es la parte. Entonces, nomás déjenme mencionar entonces el corolario, un corolario a esto. No vayan a ver la demostración del libro, que de hecho a mí la demostración del libro también se me hace que se queda guanga en ese sentido, ¿no? O sea, con mi objetivo de hacer este énfasis de utilizar propiedades universales y funtoriales, para mí se queda un poco guanga. O sea, yo sé que es verdad todo lo que me está diciendo, pero a mí me hubiera gustado que lo hiciera tipo Bourbaki, ¿no? O sea, que le hubieran metido ahí las cosas universales. Entonces, el corolario es que
que si ahora tengo un submódulo, pues ni vale la pena mencionarlo. Entonces, n, a módulos y n', un submódulo de n. Submódulo. Y entonces aquí me va a tomar la inclusión, ¿verdad? Es un submódulo. Entonces, existe un isomorfismo y se me hace que voy a tener que empezar a grabar otra vez, ¿verdad? No se está grabando. Perfecto, entonces todo grabando, perfecto. Entonces, les decía, ¿verdad? Entonces tengo mn y n en inclusión, un submódulo. Entonces existe un isomorfismo canónico, y el isomorfismo canónico es entonces tomarse n tensor m sobre a, módulo la imagen de la inclusión, la imagen de I, y esto es isomorfo canónicamente a n módulo n', ¿verdad? Tensor sobre A con M. ¿Sí? Ese es todo el mundo puede ver que trivialmente es justamente lo que acabamos de decir hace ratito, pero en particular, y aquí la nota interesante es en particular. En particular, si ahora yo me tomo I, un ideal de A, entonces en particular I es un A módulo, ¿verdad? Es un ideal de A. Entonces este isomorfismo me quiere decir que tengo que M tensor A módulo I sobre A es isomorfo canónicamente a M módulo IM, al cociente, ¿verdad? A M módulo IM. Y este isomorfismo es muy interesante porque por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de los Z módulo N, tensor Z módulo M, Z, entonces es un ejemplo de estos, ¿verdad? Es un ejemplo de estos. Z módulo N módulo, ¿sí? O sea, el isomorfismo canónico que se reduce de esto, a ver qué pasa si me dicen Z módulo MZ, tensor sobre A, Z módulo MZ, digo NZ. Y tensor sobre Z, pero ¿a poco no es un caso de estos? ¿Sí? Y entonces este isomorfismo canónico justamente me da el isomorfismo entre bueno, esto me diría que Z módulo MZ, módulo, el ideal generado por esto, ¿verdad? NZ módulo MZ. ¿Sí? Y esto ustedes van a ver que les da exactamente el Z módulo de Z, ¿no? Donde de Z era el máximo común divisor de uno y del otro. Bueno, este en particular sería otra forma de demostrar ese isomorfismo, pero bueno, me da esta propiedad de que el producto tensorial con A módulo I me da M módulo IM, ¿no? El generado por este. Y luego, nuevamente, la demostración es inmediata, es justamente aplicar el corolario directamente a una solución exacta. Yo creo que no vale la pena ni siquiera revisarlo. Y ahora lo que nada más me faltaría es ver el producto tensorial de álgebras, que ya no lo voy a ver ahora porque pues, ya se tienen que ir. Y sí me hubiera dado tiempo, pero no lo escribo. Entonces, el producto tensorial de álgebras. Esto ya es muy rápido porque básicamente lo único que hay que hacer es considerar A álgebras, y como los álgebras son A módulos, entonces también me da un producto tensorial, me da un A módulo, pero le puedo dar una identidad de A álgebras. Y ya, se van a cumplir. En particular, yo voy a ver que este es el icono, voy a tener un icono. ¿Cómo van con las lecturas de Baquín? Muy bien,